Martes 4 de Cuaresma. Primera lectura, tomada del profeta Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta las rodillas. Midió todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros. Era ya un torrente que no se podía vadear si no cruzara a nado. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboca la corriente tendrá vida. Y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos, hermanos, a esta primera lectura con el Salmo 45. Ustedes todos digan: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiembla la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Santo Evangelio del día de hoy está tomado de San Juan. Era el día de fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Había en Jerusalén, junto a la probática, una piscina que se llama en hebreo Betsaida, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día, por eso los judíos decían al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él le respondió: el que me ha curado me ha dicho: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho: tómala y anda? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Más tarde Jesús le encuentra en el templo y le dice: mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.